Amén, hermano Ramiro, Dios lo bendiga a usted también y Dios bendiga a cada uno de ustedes que están conectados y aquellos que escucharán la predicación que no se encuentran en este momento aquí, pero la predicación pues se va a grabar y se va a enviar a través de las redes sociales. Entonces, pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Tengo mucho que decir, pero me voy a limitar a lo que tengo aquí en los apuntes y a la explicación que voy a dar la palabra del Señor. Voy a hablar quiero hablar de tres palabras que se encuentran ahí en los versículos del 1 al 8, que es lo que voy a leer en un momento. Tres palabritas solamente es turbéis, no nos turbemos. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice, mira que no os turbéis, a pesar de todo lo que esté pasando, lo que está pasando. Nosotros estamos viviendo en tiempo de pandemia. En otros países o en otras partes hay huracanes, a veces hay temblores fuertes, muchas cosas están pasando, hambres, persecución, y todas esas cosas que el Señor Jesucristo menciona en este pasaje están pasando, están sucediendo. Temblores muy fuertes, cosas tan terribles. Pero el Señor Jesucristo dice, no os turbéis. La otra cosa que voy a hablar es acontezca, dice el Señor, porque es necesario que todo esto suceda o que todo esto acontezca. Eso es otra de las cosas, otra palabra de la cual voy a estar hablando. Y una tercera, que es la última y es en la cual me quiero enfocar y dar más énfasis a esto, es el engaño que se encuentra en el versículo 4. Dice, mirad que nadie os engañe. Entonces son palabras bien importantes que salieron de la boca del Señor Jesucristo. Y voy a leer solamente los versículos del 1 al 8 del pasaje que leyó el hermano Pablo. Y voy a enfatizarme en esas tres palabritas y que Dios me ayude para poder explicar lo que Dios puso en mi corazón, cosas muy importantes, muy importantes. Y yo quiero que Dios me ayude para poder compartirlo con ustedes, explicárselos y que Dios prepare sus corazones para que lo puedan escuchar con un oído espiritual abierto, preparado, y para ponerlo en práctica, porque no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces, que Dios nos ayude. Voy a leer el pasaje y luego vamos a estar orando. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Y gracias, Padre, por la salvación que usted nos ha proveído y que usted ha permitido, Señor, que nosotros alcancemos esa salvación, que nosotros hayamos creído en su palabra, los que hemos creído. Yo he creído, Señor, en su palabra, y yo sé que muchos de los que me escuchan en este momento, todos los que me escuchan, hemos creído en su palabra. Lo hemos aceptado como su Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Usted es nuestro Señor y lo hemos aceptado como tal, como Señor y como Salvador. Padre, muchas gracias
Y ruego, Señor, que nos hable, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, que podamos entender, Señor, esta palabra, este mensaje, y que nos ayude, Señor, a ponerla en práctica. Y que sintamos esa motivación de ponerla en práctica. Que no demos lugar a que usted tenga que empujarnos, a disciplinarnos para ponerla en práctica, sino que seamos personas decididas a hacerlo, tener ese ánimo para hacerlo, Señor. Ayúdenos, se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, quiero, como dije hace rato, en un principio, quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, con esas dos palabras y una tercera. La tercera solamente va a ser hasta el final. Y veremos, hermanos, cómo en esta tercera palabra se activa. Vamos a ver cómo es que esa tercera palabra se activa. Voy a usar un ejemplo precisamente de lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, que el templo iba a ser destruido. Les había hablado de Jerusalén, que iba a ser destruida, lo que iba a venir, y que ese templo, el Señor se los dice, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Imagínense usted ese templo, hermanos, un templo hecho de pura piedra, de pura roca, y pues me imagino que los apóstoles se quedaron pues admirados. Bueno, eso precisamente voy a usar ese ejemplo. Quiero que a través de ese ejemplo vamos a ver cómo es que esa tercera palabra del engaño que voy a estar usando se activa en la mente humana. Y también veremos las terribles consecuencias de esa palabra, ya una vez que se pone por obra, terribles consecuencias que trae la práctica del engaño, porque el engaño, o a través del engaño, pues vienen prácticas que desagradan a Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Las primeras dos palabras están en el verso 6, este verso 6 que tenemos aquí, turbéis, mirad que no os turbéis. Y la otra es acontezca, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, no tengas miedo, no te turbes. El turbarte es una confusión muy pesada, muy terrible. Mucha confusión. La confusión, pues a causa del miedo. Y así que el Señor Jesucristo dice, no te turbes a causa de lo que está sucediendo. Y yo sé que muchas personas están turbadas, pero, o sea, por esta pandemia y todo eso y lo que está pasando. A veces donde hay huracanes, donde hay temblores, donde hay inundación y todo eso, la gente se asusta y es lógico. Como humanos, pues vamos a ser realistas, eso da miedo. Gracias a Dios nosotros no hemos sufrido esa situación, pero si estuviéramos viendo eso, pues da miedo, es lógico. Pero el Señor Jesucristo es quien lo dice, no os turbéis, no os turbéis, o sea, no tengas miedo, no te confundas. Y luego dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces todo esto va a suceder y nadie, absolutamente nadie podrá detenerlo, podrá impedirlo, porque el Señor Jesucristo es el que dice que todo eso va a suceder. Así que vamos a ver esas tres palabritas: turbarse, necesario y engaño. Ahora, vamos a ver que cómo vamos a ver por qué es necesario. Vamos a ver por qué es necesario que acontezca todo eso. Nadie lo puede detener y es necesario que acontezca. Bueno, es necesario porque a través de esto, gente se arrepiente. Mucha gente viene a Cristo. Mucha gente pueda rebelarse aún peor, pueda endurecerse el corazón aún más, pero mucha gente viene al Señor Jesucristo, viene a buscar.
Vine a buscar al Señor. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que es necesario que acontezca? Porque el Señor Jesucristo es quien lo está diciendo. Es necesario que todas estas cosas sucedan, acontezca o sucedan. Dice, pero aún no es el fin. Bueno, las guerras y los rumores de guerras, ahí en ese mismo pasaje, y vemos, versículo 6, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora, nosotros a través de las redes sociales, a través de las noticias, nos podemos dar cuenta de que China, que Rusia contra Estados Unidos contra los países, son naciones muy, muy poderosas, que Dios nos libre, que se hace una guerra entre esos países, pues hermano, es horrible, pues si hace una guerra entre ellos, pues es una guerra nuclear. Bueno, están los rumores de esas guerras, pues el Señor dice, no tengas miedo. Y eso es bien importante porque el Señor dice, no te turbes, no te confundas, no tengas miedo. Y ahora esos rumores de guerras o las guerras, pues no es nada agradable. El Señor dice, no tengas miedo, porque es necesario que suceda. También vemos que versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Habrá pestes, o sea, la peste pues es la pandemia, o es el virus, o el coronavirus, el COVID-19, lo que se está viviendo hoy en nuestros días. Y gracias a Dios, nosotros hemos estado muy protegidos, muy guardados. Ninguno de la iglesia ha tenido malas noticias de nosotros como parte de la iglesia cuando nos reuníamos, que ahora no nos estamos reuniendo, pero estamos a través de este medio, pero nadie nos hemos enfermado, nadie hemos sido afectados por ese virus, gracias a Dios. Pero podemos ver o darnos cuenta de personas, ya sean conocidos, que se han infectado y que han estado pasando por situaciones difíciles, o personas que nos han dicho murieron, aún personas pues cercanas a amistades de nosotros o familiares de personas que nosotros conocemos han muerto por ese virus, por esa pandemia. Bueno, el Señor dice, no tengas miedo, no te turbes. Y luego dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Bueno, Dios tiene un propósito en todo eso. Dios tiene un propósito de que todo eso suceda. También hambres y terremotos. Y vemos en la siguiente diapositiva una imagen de un terremoto, de un temblor horrible. Imagínense, hermano, este temblor tan horrible, terremoto, que queda todo destruido. Bueno, el Señor dice, no tengas miedo. Esto es necesario que suceda. Y pues Dios en su sabiduría sabe por qué, sabrá por qué. Y vemos, hermano, en la siguiente diapositiva, vemos un pasaje del Evangelio de Lucas. Ahí dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustias de las gentes. Vea qué interesante, hermano. El Señor dice, va a haber angustias de las gentes. ¿Por qué nos dice a nosotros que no tengamos miedo? Bueno, esas angustias de esas personas serán personas que no le conocen y que ellos necesitan arrepentirse y necesitan venir a Cristo. Porque Dios tiene un propósito. Imagínense las personas que son rebeldes a la palabra de Dios y mueren en su rebeldía porque nunca quisieron arrepentirse, nunca quisieron buscar al Señor Jesucristo de todo su corazón y mueren, pasan al infierno. Y el infierno es eterno y es algo peor, terrible que lo que sucede aquí en este planeta Tierra. Bueno, estas personas, dice el Señor Jesucristo, que van a estar en angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, muchas personas se van a arrepentir o se han arrepentido a causa de esas cosas que suceden. Ahora, el versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres. Ahora, ese desfallecimiento es como desmayarse, como morirse del miedo, dice, desfalleciendo los hombres por el temor, o sea, por el miedo. Las personas se desfallecen.
casi al grado de morir de un infarto cardíaco. Dice, y la expectación de las cosas que sobrevendrán, o sea, las cosas que están viniendo, lo que están viendo, lo que está sucediendo, dice en la tierra. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego el versículo 9 dice, y cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis. Acá usa la palabra alarmar, que es turbar en el Evangelio de Mateo, que va a dar a lo mismo. No tengas miedo. No te espantes por lo que estás viendo. Ahora, ¿por qué es necesario que estas cosas acontezcan? Dios es sabio, Dios sabe el porqué de las cosas. Hay personas que dicen, ¿cómo un Dios de amor permite esas cosas? Bueno, porque nos ama, envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una vez habiendo aceptado al Señor Jesucristo, es importante la obediencia, es importante obedecerle. Para eso Dios nos dejó su palabra, en su amor, en su misericordia, nos dejó su palabra. Todo está ahí en las epístolas, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que hemos creído en Él, cómo quiere Él que vivamos. Dice, pero aún no será, el fin no será inmediatamente. Muy bien. Entonces, de acuerdo que lo que vemos aquí, hermanos, en este pasaje, vemos que va a haber o hay mucho miedo. Y yo pienso que, pues, si somos realistas, personas que están viviendo esas cosas, pues están espantados, están sufriendo de temor, de miedo. Viene un huracán, no recuerdo el nombre de él, Isaías o Isaac, no recuerdo, creo que Isaías, no recuerdo el nombre, pero es un huracán terrible, terrible, que viene con mucha fuerza. La gente tiene miedo. Y yo creo, hermanos, que si viniera para acá o lo tuviéramos aquí nosotros encima, pues si somos realistas, nos va a dar miedo, nos daría miedo. Vemos en la siguiente imagen, hermano, de un tsunami. Imagínense quién no se va a asustar, hermanos, ver un tsunami de esa magnitud, los carros arrastrados, ese agua entrando por las calles, las casas inundándose, a veces hasta los edificios ya llegándole hasta varios pisos el agua y la gente arriba y esperando, diciendo, bueno, ¿cuándo me va a llegar a mí? Aquí vamos a morir. Ven la muerte muy cerca y eso da miedo, hermano. ¿Quién no se asusta presenciando todo esto? ¿Quién no se asusta? Si somos realistas, pues da miedo. Eso es una verdad, una realidad y es normal del ser humano. Pero, ¿quién dice que no nos turbemos? Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo dice, no te asustes. Vemos en la siguiente diapositiva, una vez más, el Evangelio de Lucas. Ahí vemos angustia de las gentes confundidas, desfalleciendo los hombres por el temor, por el miedo. Y en el último versículo dice, no te alarmes, no te asustes. Es necesario que estas cosas sucedan primero. Pero aún no es el fin. Antes de que llegue el fin, es necesario. Y hermano, yo entiendo que Dios permite todo esto para que nos acerquemos a Él, por su amor y por su misericordia, porque peor será morir lejos de Cristo, peor será morir sin arrepentimiento. Ahora vamos a ver, hermanos, por qué el Señor dice, no tengas miedo. Bueno, hermanos, mire, Dios es todopoderoso y Él está en control de todo lo que sucede en este planeta y Él es quien nos protege. Entonces, ese es el punto principal. Todo lo que sucede en este planeta Tierra, Él está en control. Y Él es el que dice, no temas, no tengas miedo. Y Él es quien nos protege. Si hasta aquí Dios te ha protegido, Dios me ha protegido. Seamos agradecidos, muy agradecidos, y busquémosle de todo corazón. Ahora, es bien importante también ver, hermanos, que el Señor se lo está diciendo a sus apóstoles. Claro que se escribió para nosotros. Todas las cosas están escritas para nosotros, los que hemos creído en Él. Pero en el momento que el Señor Jesucristo lo está diciendo,
se lo está diciendo a los apóstoles. No es para todo el mundo, no se lo está diciendo a todo mundo, ni siquiera a todo Israel. No. Se lo está diciendo a sus apóstoles. Les dice, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor se lo está diciendo a sus apóstoles. Ahora, lo dice también a nosotros, a los que creemos a Él y a su palabra. Porque esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. Si tú le crees a Él y a su palabra, tu deseo será estar atento y vivir conforme a ella, y la protección de Dios está en tu vida, está sobre de ti. Y eso no quiere decir que no nos vayan a pasar cosas desagradables, pero tendrás la bendición, la protección de Dios. Dios está contigo, Dios estará con nosotros, y todo lo que nos pase nos ayuda para bien. Pero si tú crees a Él y a su palabra, eso es bien importante. Tu deseo será estar atento a ella, a su palabra, y vivir conforme a ella, a su palabra. Y yo sé que ustedes que me están escuchando y que están en este sentir, están de acuerdo conmigo. Porque en ella, en su palabra, en la palabra, ahí están sus promesas. Ahí están las promesas del Señor. Y Jesucristo, quien está hablando en el momento con los apóstoles y está hablándonos en este momento a través de su palabra, y cada vez que hojeemos la Biblia, cada vez que la abrimos y comenzamos a leerla, es el Señor quien está hablando, ¿no? Es Dios, es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien inspiró a aquellos santos hombres para que se escribieran. Ahí comienza el Señor a hablarnos, y en ella, ahí están todas las promesas del Señor. Ahí están las promesas del Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo quien nos promete protegernos. Es Él, es Él. No es porque yo lo estoy diciendo, o no es porque el hombre lo promete, algún ser humano, un pastor o profeta. No. Es el Señor Jesucristo quien promete protegernos de todas esas cosas. Ahora, habrá personas que me dirán, pero pastores han muerto por el COVID. Pastores han muerto, y es cierto. Muchos cristianos también han muerto, ¿cierto? Pero ¿acaso por eso vamos a invalidar las promesas de Dios? ¿Por eso vamos a invalidar las promesas de Dios? Yo le creo a la palabra de Dios. Claro que no vamos a invalidarlas. Yo le creo a su palabra, yo le creo al Señor Jesucristo, no a lo que veo a mi alrededor, no lo que veo que está sucediendo a mi alrededor, le creo a Dios. Y no importa lo que pase, aún cuando yo estaba, los que saben, que sufrí ese dolor horrible dentro de mi ser, que es un dolor horrible que según me dijeron, que es peor que el dolor de la mujer cuando está de parto, es un dolor horrible. Yo me arrodillé, yo estaba hablando con Dios y yo sentía que Dios ahí estaba, yo sentí que Dios me estaba escuchando, yo sentí que Dios me estaba escuchando, yo estaba clamando a Él, Señor, en mi clamor a Dios, ¿y por qué no me lo quitaba el dolor? Sabía lo que yo estaba pasando, Él tiene el poder para quitarlo, él podía haberlo hecho, no lo hizo, Él tenía un propósito. Y el propósito del Señor era para evitarme algo peor. Eso es bien importante, ¿no? El Señor quería evitarme algo peor. Quería que yo entendiera algo, porque ese algo, lo que yo estaba haciendo, era comer algunas cosas que estaban dañando mi cuerpo sin darme cuenta, porque era en abundancia lo que comía. Me iba a traer una consecuencia mucho, mucho peor. Entonces Dios obró a través de eso para que yo dejara de hacerlo. Dios nos ama, Dios está con nosotros, Dios nos escucha, y absolutamente nada de lo que nos sucede
es que a Él se le escapa, no es fuera de su voluntad. Él tiene un propósito. No es que se haya alejado de nosotros. Ahí está el Señor. Y si no nos escucha, si no obra en el momento que nosotros lo estamos necesitando, es porque algo quiere enseñarnos. Así es de que yo le creo al Señor Jesucristo. No a lo que veo a mi alrededor, no importa si a mí me esté pasando, yo le sigo creyendo al Señor Jesucristo, sigo confiando en sus promesas, sigo confiando en Él. Ahora no confío en lo que otros me dicen, yo confío en el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, caerán a tu lado 1000, eso es palabra de Dios, en el Salmo 91, y 10,000 a tu diestra. Dice, mas a ti no llegará. Ahora, ver personas caer, hermanos, tiempo atrás, yo no sé si sigue sucediendo y probablemente sí. Veíamos, hermanos, que la gente se desplomaba, cayéndose por causa del coronavirus, asfixiándose, algunos teniendo, y eso es horrible, eso es algo bien feo, es una muerte horrible, es un tormento horrible, aunque la persona no se llegase a morir, pues está siendo atormentada por causa de ese virus, es el virus que ataca los pulmones. Entonces, eso es de miedo, ver gente así, ver gente caer. Bueno, dice aquí el Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Dice en el Salmo 91, ya un momentito más vamos a ver partes de ese Salmo. Ahora, habrá personas que se burlen de mí. Y yo sé que sí, por esto que estoy diciendo. Pero no me importa. Si se burlaron del Señor Jesucristo cuando Él hablaba la palabra de Dios, cuando Él hablaba las palabras de Él, que son de las palabras de Dios, se burlaban los fariseos, los doctores de la ley, se burlaban del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos esperar nosotros? Pero yo confío en las palabras del Señor Jesucristo. Y en la siguiente diapositiva vemos ahí en el Salmo 91. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, es importante esto, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Ahí está la diapositiva. Dice, y el que mora bajo la sombra del Omnipotente, dice Él. Ahora, es Él, el Señor Jesucristo. Estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, son palabras del Señor Jesucristo para nosotros, para ti, para mí, para ti que habitas bajo la sombra del Omnipotente, en obediencia al Señor, el que habita bajo su abrigo, al abrigo del Altísimo. Dice Él, ese Señor, ese Dios todopoderoso, el creador del universo. ¿Habrá algo difícil para Él? Dice Él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador podríamos tomarlo como las acechanzas del diablo, el engaño de Satanás. Pero si tú abrigas bajo de Él te libra del engaño. Y luego dice de la peste destructora. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo, una peste que destruye, una peste que mata. Ese COVID es asesino. Eso es una enfermedad traicionera que puedes contagiarte en la calle, ni cuenta te das. La persona que te contagió, ni siquiera tú lo sabes si estaba contagiada o no. Y claro, nosotros debemos de tomar nuestras precauciones. Pero sobre todo, el que nos libra de esa peste destructora es Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice, no temerás terror nocturno, ni saeta que huele en oscuridad. Versículo 6 dice, ni pestilencia, es lo mismo. La pestilencia es la pandemia, el virus, la enfermedad que anda en oscuridad. Y luego dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Y luego dice en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, ¿cuál es la razón de que por qué a mí no? Está diciendo el Señor, la palabra de Dios, o el salmista. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación, porque vives en él, andas en él, te mueves en él. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bueno, eso es lo que Dios dice. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si alguien se burla de mí porque estoy diciendo eso, bueno, pues se están burlando de la palabra de Dios. Porque yo solamente estoy diciendo lo que Dios dice. Y yo creo en eso, yo le confío a Él y tengo toda mi confianza en sus palabras, en sus promesas. Son promesas de Dios. Ahora, estas promesas no son para todos. No es que alguna persona inconversa agarre o que vive mundanalmente, vive como mejor le parece, agarra estas palabras y las aplica a su vida. E inclusive personas que están en alguna iglesia que se dicen ser cristianos y viven como mundanos y luego se agarran de estas palabras y luego esa persona se enfermó, se murió y decimos, mira, y era cristiano y se murió. Bueno, no nos podemos meter a juzgar ni a condenar a nadie, pero yo le creo a esas palabras y yo las tomo para mí y yo sé que tengo que ser obediente a Dios, porque si no Dios me puede disciplinar y puedo pasar por situaciones difíciles y luego decir, ¿por qué? Bueno, Dios tendrá que disciplinarme. Y porque Dios al que ama disciplina, si somos sus hijos, Él nos ama y tendrá que disciplinarnos. La siguiente diapositiva, viendo que estas promesas no son para todos, son para aquellos que deseamos andar conforme a Cristo, dice en este versículo, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Gálatas, anda en el Espíritu. Y eran personas que, bueno, estaban en una congregación, tenían el Espíritu Santo, porque al principio de esta epístola le dice el apóstol, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necio sois, habiendo recibido el Espíritu, vas a continuar queriendo depender de la carne. Nos dice, no satisfaga los deseos de la carne, vive en el Espíritu. Entonces, es bien importante. Por eso el Señor dice, no tengas miedo. Él promete protegerte. Y es mejor creerle a Dios antes que creerle a los hombres. Pero el miedo es producto de la duda a su promesa. Porque si yo no le creo a la promesa de Dios, lógico que voy a tener miedo. Es lógico. En el momento que veo la prueba, en el momento que veo el problema, imagínense un temblor, un terremoto, una inundación, que la calle ya está llena de agua y está ya casi para meterse aquí o ya se está metiendo a donde vivo, donde usted vive o donde vivimos y el agua está subiendo y subiendo y subiendo. Pues lógico que va a dar miedo, pero el Señor dice, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a librar, yo te voy a ayudar, yo soy tu ayudador. Ahora, el miedo es producto de la duda a su promesa. Cuando yo comienzo a dudar de las promesas de Dios, me va a dar miedo por lo que vea aún en otras partes. Y por causa de la duda, viene el engaño. Por causa de la duda, el diablo está presto para engañarnos, para meter pensamientos negativos a las promesas de Dios, para robarnos esa bendición de estar confiando en sus promesas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, hermanos, ahí en Mateo 24, 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahí el siguiente versículo, versículo 2, dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, el Señor Jesucristo lo dijo, él sabía que todo eso iba a suceder, lo dijo con toda seguridad, no titubeó, porque él lo sabía, él lo sabe todo. Él sabía que eso iba a suceder. Los apóstoles, pues no, lógico que no. Ahora, los apóstoles les podrían haber surgido muchas preguntas, pero ¿cómo? ¿O qué va a pasar? ¿Acaso será un temblor? ¿Se va a caer este edificio? Era un edificio, hermano, no como los de ahora, o sea, me refiero a las casas donde nosotros vivimos. Un edificio de
de mucha roca. Yo creo que ni los que hacen modernos, de pura roca, muy fuerte. Si usted se fija, usted pone ahí en Google el muro de los lamentos, era parte de ese templo, lo que queda. Ahí es un muro de pura roca, de pura piedra. Entonces, hermanos, era algo muy firme, muy sólido, muy fuerte. ¿Cómo podía no quedar piedra sobre piedra y que todo eso fuera derribado? Y pues ellos, me imagino que les vinieron muchas preguntas a su mente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será un temblor de tierra? ¿Qué es lo que sucederá? Vivían en una ciudad protegida por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el que estaba sobre Israel. Estaban aparentemente protegidos, gobernados por ellos. Y así, hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, pues no había pasado nada. Pasaron los meses, pasaron los años y no pasaba nada. Pasaron 10 años y no sucedió nada. Pasaron 20 años y nada. Pasaron 30 años y no sucedió nada. Y hermanos, esto muchas veces trae dudas. Y empieza uno a pensar, dijo que no ha sucedido. Aún pasaron 36 años y no sucedió nada. Pero un año después les cayó la terrible sorpresa del cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. En el año 70, después del nacimiento de Cristo, todo eso se cumplió. Jerusalén fue invadida, el templo fue incendiado, fue destruido, se cumplió, tal y como el Señor Jesucristo lo había dicho. Hubo mucha mortandad, porque, bueno, personas judías se levantaron contra el Imperio Romano. El Imperio Romano invadió Jerusalén, Israel, y muchos murieron. Según el historiador Josefo, afirma que 1.110.000 personas murieron. 1.110.000 personas murieron y durante el asedio, y la mayoría de ellos eran judíos. Muchos civiles que no tenían nada que ver con el ejército, con los rebeldes, ahí murieron. Además, 97.000 personas fueron capturados y esclavizados. Pues hermanos, estas cosas, como se tardó en suceder, el Señor Jesucristo no puso fecha, Él no dijo cuándo, Él dijo que todo eso iba a suceder. Pero como fueron pasando los días y los años y no se cumplía lo dicho, de por sí lo habían rechazado al Señor Jesucristo, habían dicho fuera con no lo queremos. No quisieron escucharlo, claro, muchos sí lo escucharon, los apóstoles y muchos otros de sus discípulos lo escucharon, pero aquellos dichos del Señor no se cumplían. ¿Qué sucede? Viene la duda. Y eso es lo que sucede, hermano. Es lo que sucede, viene la duda. Viene la duda a las palabras del Señor Jesucristo y así es como se activa el engaño. La duda y después viene el engaño. Jesucristo dice, ahí precisamente en ese pasaje, dice, en el verso 4 dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque el engaño trae terribles consecuencias. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que estar sabidos y bien claros de que Jesucristo viene. No sabemos cuándo, pero Él regresa. Puede ser este año, puede ser este mes, no sabemos. Puede ser el siguiente, no sabemos. Pero de que Él viene, viene. Y a veces, hermanos, por causa de que pasan los meses, pasan los años, no ha regresado y comenzamos a regresarnos a las andadas antiguas. Ahora, ese engaño trae terribles consecuencias, dolor, sufrimiento y hasta la muerte. Estos judíos, muchos murieron, y si murieron siendo incrédulos, no creyentes, pues se fueron al infierno por toda la eternidad. Así que
El diablo quita lo que escuchamos, lo que aprendimos y lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, que en un momento nos trajo gozo y nos trajo emoción y wow, al pasar los años, eso se va apagando. Y el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el Señor quiere que nosotros permanezcamos igual, en obediencia, en amor hacia su palabra, esperando su venida. Dice el Señor que tenemos que continuar caminando. ¿Sabes qué? El engaño nos hace volver a las tradiciones humanas, a los dichos humanos, a llevarnos a caminar como el mundo camina, como el mundo hace, como anda en sus afanes, dándole rienda suelta a la carne. Y mira, a causa de eso, del engaño, de las dudas, de la duda de la palabra y de que el Señor no viene y que si ya se nos olvidó que prometió que venía, nunca de lo que tenemos nos es suficiente. Nunca. Queremos más y más. Y a causa de eso, no tenemos tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios porque andamos tan ocupados, tan afanados en las cosas de este mundo. Quitamos la mirada de Cristo, la mirada de que Él viene, de que Él regresa, y ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales y no hay tiempo para Dios. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, la siguiente diapositiva, y mira lo que dice este versículo. Mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, no se dejen engañar. Y mirad que nadie os engañe. Ahora, engañe ¿por qué? ¿De qué manera? Por medio de filosofías, por medio de palabrerías. Palabrerías que te alejan de Dios, que te alejan de la palabra de Dios y huecas sutilezas. Satanás es bien sutil, los demonios son bien sutiles para alejarnos de Dios. Y él se elabora filosofías y usa a las personas. Pueden ser familiares nuestros, primos, parientes, lo que sea, amigos, conocidos, para alejarnos de Dios, porque el diablo, él usa sus instrumentos. Luego dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros debemos de vivir según Cristo, no según el mundo vive. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siembra la duda diciendo, no pasa nada, no pasa nada, no va a pasar nada, todo va a seguir igual. Y por la duda viene el engaño. Y nos apartamos del temor hacia Dios y hacia su palabra. Temamos a Dios y a sus palabras. Sus promesas son reales, hermanos. Y quien quiera que me escuche, las promesas del Señor son reales. Ellas se cumplen. Todo lo que el Señor anunció que se va a cumplir, se va a cumplir. Lo que no se ha cumplido aún, se va a cumplir. Pero el Señor dice, no temas. Si tú estás habitando bajo su abrigo, si tú te mueves en Él, si andas en Él, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Mira lo que dice la siguiente diapositiva, en el versículo 22 de Mateo 13, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No dejes que el engaño, ahí vemos la palabra engaño, no dejes que el engaño ahogue la palabra. Busca la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Busca al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Haz tiempo para leer la Escritura, para tener un tiempo con el Señor. Y termino con este versículo último donde el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, la siguiente diapositiva, dice,
Respondiendo Jesús, les dijo, mirad, que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Estar atentos. No te dejes engañar por palabras persuasivas, palabras bonitas, por palabras mielosas, por amistades o que o aparentemente te quieren mucho, te aprecian mucho. No, no, no. Concéntrate a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha dejado, su palabra. El engaño trae consecuencias trágicas. El engaño trae consecuencias trágicas. Pero antes del engaño viene la duda a la palabra de Dios. El enfriamiento, la falta de deseo de buscar la palabra de Dios, la falta de deseo de leerla, la falta de deseo de tener comunión con Dios, de tener una bonita relación con Dios. Aparta un tiempo para que leas la palabra de Dios. Tu Biblia es Dios hablándote. Créele y vívelo. Cada vez que abres la palabra de Dios, cada vez que la abres y la comienzas a leer, es el mismo Dios hablándote, donde quiera que estés. Y no te avergüences de la palabra de Dios, no te avergüences de la Biblia. Mira, esto es la Biblia. No te avergüences de ella. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lo amas, no te vas a avergonzar de ella, no te vas a avergonzar de Cristo, dar testimonio donde quiera que tú estés. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ama a Jesucristo, sírvele a Jesucristo, consagra tu vida a Jesucristo, sírvele, sírvele. Y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por su palabra y gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.